Mateo capítulo 16, versículo 18. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves, diga conmigo, llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Hermano, hoy vamos a hablar, dile que está a tu lado, hoy se va a hablar de las llaves del reino. Dile de nuevo, hoy se va a hablar de las llaves del reino de los cielos. Siempre yo me he preguntado, yo llevo 14 años pastoreando, desde el 2001 estoy pastoreando. Siempre yo me he hecho una pregunta: ¿por qué hay tantos evangélicos fracasados teniendo un Dios de victoria? ¿Por qué hay tantos cristianos viviendo una vida miserable de derrota, teniendo un Dios que todo lo tiene y que todo lo puede? Yo he buscado la pregunta y me ha costado, me he hecho la pregunta y me ha costado conseguir la respuesta. Pero lo cierto es que Dios, y cuando estoy hablando de problemas, no estoy hablando que usted no tenga pruebas, que usted no tenga adversidades, porque todos tenemos problemas, todos tenemos circunstancias que se nos van a presentar, todos vamos a ser probados. Pero lo que pasa es que a veces vemos evangélicos que no salen nunca de una prueba. Siempre andan en prueba, de prueba en prueba. Nunca, óigame, siempre están en el desierto y nunca entran a la tierra prometida. Siempre están dándole vuelta al desierto. Algo está pasando. Ahora, por esa razón, es que este mensaje que yo le voy a ministrar hoy, es bueno que usted esté atento y no se deje distraer. Porque de estas llaves que yo voy a hablar va a depender su victoria. Yo no le conozco a usted, yo no sé cuál es la vida que usted vive en su hogar, con su familia, con su esposa, con su esposo, en su trabajo, pero Dios le conoce. Y algo que Dios quiere es que usted tenga una vida de victoria y de conquista en esta tierra. Pero Dios nos enseña a través de su palabra que nosotros somos colaboradores de Él. Dice la Biblia en la carta de Pablo a los Corintios, somos colaboradores. Esto significa que Dios trabaja por medio de nosotros. Dios puede hacer las cosas Él solo, pero Él le gusta hacer las cosas a través de ti. Por medio de ti Él quiere manifestarse. Y Dios usa lo que yo llamo los elementos de cooperación. Dios usa tu fe, que es una de las llaves que voy a hablar hoy, la llave de la fe, para poder manifestar lo sobrenatural, lo imposible. Dios usa la llave de la oración para poder traer respuesta a muchas peticiones, a muchas incógnitas que tú te haces. Entonces, me llama la atención bastante aquí en Mateo, porque este es el primer pasaje mencionado en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia. En el Antiguo Testamento no hay referencia a la iglesia. En el Antiguo Testamento se habla de Israel, porque cuando se habla de Israel se está hablando del pueblo escogido por Dios, cuyo pueblo nació por medio de la promesa que Dios le dio a Abraham. Israel no es la iglesia no es Israel. Israel es una nación que está bajo un pacto que Dios hizo con Abraham, pero que es una nación que está en una posición diferente a nosotros, que somos la iglesia. Israel está constituida
por ciudadanos nacidos en el Medio Oriente, en la nación de Israel, judíos. Mientras que la iglesia está constituido de gentiles y de judíos. Cuando la Biblia habla de gentiles, está hablando de extranjeros. Usted es gentil. ¿Por qué usted es gentil? Porque usted no es judío. Porque usted no nació en Israel, usted nació en Venezuela. Es decir, que usted no tiene la ciudadanía judía, pero usted tiene la ciudadanía del reino de Dios, porque usted es parte de la iglesia. Israel tuvo un templo, pero nosotros somos templo en Dios. Israel está en una posición terrenal y nosotros estamos en una posición celestial, según Efesios capítulo 1. Fuimos sentados en lugares celestiales. Israel no se va a ir en el arrebatamiento y nosotros nos vamos en el arrebatamiento. Porque durante la gran tribulación Israel va a ser probada y ellos van a conocer al Mesías. Muchos judíos hoy todavía ofrecen sacrificio, todavía guardan la ley mosaica, todavía guardan el sábado. Ellos están en una posición distinta. ¿Por qué le hago diferencia? Porque el Antiguo Testamento habla de Israel, no habla de la iglesia. Por esa razón, en Mateo, Jesús le revela a Pedro, y Jesús instituye por primera vez este organismo vivo, no organización, conocido como la iglesia. La iglesia no es una organización, la iglesia no es la Asamblea de Dios, no es la luz del mundo, no es una organización establecida. La iglesia, óigame, la iglesia es un organismo vivo compuesto por gente llena del Espíritu Santo en todo el mundo. No hay dos iglesias, hay una sola iglesia a nivel mundial. Solo una iglesia. Lo que hay es pequeñas congregaciones pastoreadas, pero en el mundo espiritual existe una sola iglesia. Una sola iglesia que podemos identificarla porque está llena del Espíritu Santo. Es templo. Número 2, fue lavada por la sangre de Cristo. Número 3, fue sellada por el Espíritu. Por eso es que no todo el que viene a una congregación, un templo, es iglesia. Hay gente que viene como visitante, pero no son iglesia. Porque la iglesia es aquella donde mora el Espíritu Santo de Dios. Ahora Jesús, hablando con Pedro, le dice: Pedro, yo digo que tú eres Pedro, pero sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. En otras palabras, Jesús le está diciendo: Pedro, la palabra Pedro significa piedra pequeña. Tú eres Pedro, Petro, piedra pequeña. Sobre esta roca, sobre esta piedra grande, la palabra roca es Petra, piedra grande, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Y quién es Petra? ¿Quién es la piedra grande? Cristo. La iglesia está edificada es en Cristo, no en Pedro. ¿Por qué le digo esto? Porque la iglesia apostólica romana, católica, dice que la iglesia está edificada en el Papa Francisco. No, la iglesia está edificada es en Cristo, la roca inconmovible. Por eso es que pueda pasar lo que pueda pasar en esta tierra, en este país, nada te va a mover porque tú no estás edificado sobre la arena. Tú estás plantado en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Qué lindo cuando tú entiendes que tu fundamento no es la arena, tu fundamento es la roca, que es Cristo. Porque fuimos edificados y fuimos plantados en la roca. Eso fue lo que le dijo. Ahora, me llama la atención porque usted lee aquí, Jesús le dice a Pedro: edificaré mi iglesia sobre esta roca, sobre mí, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, las puertas del infierno, de la muerte, no prevalecerán sobre ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Note que Jesús no le está diciendo a ti te doy. No le está hablando en presente aquí. No le habló en pasado, no le dijo a ti te daré. A ti te di, perdón.
te di en pasado, sino que le está hablando en futuro. Le está diciendo: a ti te daré las llaves, dando a entender que en este momento no se le estaba entregando las llaves, se le iba a entregar luego. ¿Por qué razón? Porque Jesús no había muerto ni resucitado en ese momento. Las llaves le fueron entregadas a Pedro y a la iglesia, porque Pedro representa a la iglesia. Pedro representa a la iglesia aquí. Las llaves le fueron entregadas a la iglesia fue cuando Cristo murió y resucitó. Sucedió más adelante. Ahora, ¿por qué Jesús no le entregó las llaves en ese momento a Pedro o a la iglesia? Porque él todavía no había vencido a Satanás. Él todavía no había despojado a los principados. Él todavía no había redimido la raza humana, lo cual lo hizo cuando muere en la cruz. Y mucho menos había resucitado, por medio de cuya resurrección él vence la muerte, que por medio de esa resurrección él nos justifica y nos declara justos. Es decir, que Jesús necesitaba, a través de su muerte y de su resurrección, despojar al diablo. Vea lo que hizo Jesús por medio de su muerte y su resurrección. Agarró al diablo y lo desarmó. Y agarró a la iglesia y la armó. Por eso es que yo no entiendo por qué hay evangélicos que viven el diablo, pastor, y el diablo, pastor, y el diablo, y cargan al diablo atrás. Cuando Jesús muere, muere para despojar a Satanás, a los demonios, quitarle las armas. ¿Cuáles eran las armas que usaba el diablo en contra del hombre? Número uno, el pecado. Jesús, por medio de su sangre, venció el pecado. Porque dice que por medio de su sangre nosotros somos redimidos. La palabra redimido tiene que ver con fuimos libertados del pecado. ¿Cuál era la otra alma que tenía el diablo? La muerte. Por eso es que dice Hebreos 2:14 que él, por medio de su muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces Jesús le quita el poder del pecado a Satanás, le quita el poder que tenía sobre la muerte al diablo y luego arma a la iglesia. Equipa a la iglesia para que esa iglesia que somos nosotros pudieran vivir una vida de victoria en esta tierra y manifestar el cielo en medio de la tierra. Ahora Jesús resucita. Después que resucita, la Biblia describe que él duró 40 días. Después que resucita, apareciéndose, se le apareció a más de 500, dice el apóstol Pablo en Corintios, que se le apareció a más de 500 en 40 días. En esos 40 días que él resucita, Jesús le entrega las llaves a la iglesia. Ahora, ¿cuáles son las llaves? Aquí es donde yo quiero entrar, este es el mensaje. ¿Cuál fue la primera llave que Jesús le dio a la iglesia? Usted se ubica en Hechos, capítulo 1, aparece la primera llave que nosotros conocemos como la llave de la unción del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, los hombres de Dios, los profetas del Antiguo Testamento, la unción en ellos no era permanente. En ellos venía el Espíritu de manera intermitente, pero venía y se volvía a ir. Ahora la unción es permanente. El apóstol Juan dijo, primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 en adelante, dice que la unción permanece en nosotros. Capítulo 1 de Hechos dice que Jesús le dijo a sus discípulos: no se muevan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, porque recibiréis poder. Capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es decir, cuando Jesús resucita, muere y resucita, le dice a la iglesia: esperen en Jerusalén para que reciban la primera llave, la llave de la unción. La llave de la unción, por medio de cuya llave ustedes van a ser habilitados por el poder de Dios.
La palabra poder en la Biblia, en el original griego, significa dunamis, donde sale la palabra dinamita de Dios. La dinamita pentecostal, nosotros tenemos la dinamita pentecostal, que a través de cuya poder, de cuya dinamita, ese poder nos da la habilidad de hacer todas las cosas. Ustedes vieron la unción operando estos días a través de los milagros, a través de las sanidades. Dios me ha permitido a mí orar por cuentas bancarias, y no lo digo por jactancia, no lo digo por vanagloria. Dios me ha permitido a mí orar por cuentas bancarias y se llenan de plata. Pero ¿cómo se llama eso? La unción del Espíritu Santo. El poder, porque el poder te da la habilidad para hacer las cosas. Cuando hablamos de la unción, de la llave de la unción le fue dada a la iglesia en primer lugar para entrar en el mundo sobrenatural, para poder traer aquello que es imposible, hacerlo posible. Pero aparte de eso, la unción, la llave de la unción fue dada para nosotros ser testigos de Cristo en esta tierra. O sea, manifestar. La palabra testigo tiene que ver con alguien que da testimonio, con alguien que ha presenciado, que tiene la evidencia de un hecho, de un acontecimiento. Nosotros somos testigos de Cristo porque nosotros somos la evidencia de que Cristo es real. ¿Cuántos de aquí no eran alcohólicos? ¿Cuántos de aquí fumaban drogas? ¿Cuántos de aquí eran adúlteros? ¿Cuántos aquí eran chismosos, chismosas? ¿Cuántos aquí tenían una vida apartada de Dios, pero hoy son testigos de que Cristo cambia y que Cristo es real? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Entonces la unción nos ayuda a ser testigos. La unción nos da acceso al mundo sobrenatural. Cuando hablo de lo sobrenatural, estoy hablando de la dimensión que sobrepasa el ámbito natural. Oiga, yo quiero